Bueno, continuando con nuestra clase de WordPress, diseño de páginas web con WordPress. En esta ocasión vamos a aprender cómo adquirir hosting y dominio, tanto gratuitos como pagados. Entonces, lo primero que hacemos es buscar, ¿no? Buscar la mejor opción para poder adquirirla. Si nos vamos al buscador, por ejemplo, escribimos hosting. Seguramente nos sale un montón de opciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Bluehost, tenemos HostGator, tenemos, aquí nos salen los 10 mejores hosting, web hosting, hosting Bolivia, ¿no? Entonces nos sale diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, si nos entramos a esta primera opción, en esta primera opción seguramente tenemos varios, ¿no? También vamos a entrar a esto, no solamente para hacer comparaciones nada más. Ahora, si escribimos de forma específica, por ejemplo, Hosting Bolivia, nos salen muchas más opciones, ¿no? Obviamente los primeros, o sea, aquí hay, por ejemplo, Hosting Bolivia, ¿sí? Ahora estamos buscando opciones locales, ¿sí? O sea, empresas que ofrecen servicio en el país. Ahí está, ¿sí? Por decir algunos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? A nivel internacional. ¿Qué nos ofrece? Hosting, incluye dominio gratuito, cada mes $2.95, ¿no? Ese es el más barato, ¿no? Podemos entrar y ver sus características también, ¿no? Aquí está, ¿no? 2.95, ¿qué nos ofrece? Un sitio web básico, 50 gigabytes de espacio y dominio gratuito. También hay el Plus, que es, podemos tener sitios de forma ilimitada, obviamente un espacio para un espacio, para una página web y también dominio gratuito por un año, ¿sí? Generalmente todas las páginas, todas las empresas que te ofrecen el dominio por un año gratuito, ¿sí? No vas a pagar nada. Pero pasado este año, para renovar mínimamente es $5, ¿no? Puede variar de $5 a $20, ¿no? Más o menos, ¿no? El dominio, ¿sí? Y aquí, tal vez esto es para empresas ya mucho más consolidadas, ¿no? El Plus, ¿no? Websites ilimitadas, ¿no? Todo lo demás. 5.45, ¿sí? El monto que se paga de forma mensual, ¿sí? Esto es en Bluehost, ¿sí? Ahora en HostGator, ¿no? En HostGator, este también es una empresa internacional. 2.75, ¿no? El dominio gratuito. Puedes instalar WordPress con cPanel, Website Transfers, ¿no? Te dan de forma gratuita el SSL, ese es para el tema de seguridad y obviamente el dominio, ¿no? Entonces ahí está más o menos el estándar, ¿sí? Que se da a nivel internacional, ¿no? En dominios y hostings, ¿no? Por un año, ¿no? Obviamente, si te dicen esto por mes, entonces simplemente multiplica por 12 y ya tienes cuánto te cuesta por año, ¿sí? Ahora, estos son lo que son los dominios y hosting en nuestro medio, ¿sí? En nuestro medio. Entonces, por ejemplo, tenemos el plan básico, ¿sí? Profesional, Profesional Plus y Pro Max. Por ejemplo, generalmente esos son resellers, ¿no? Revendedores, ¿no? Ahora, por ejemplo, si entramos a este básico que es 2000 megabytes de espacio, 2000 megabytes de transferencia, ¿no? No se olviden esto, de acuerdo, es de acuerdo al tráfico, ¿no? Dos correos electrónicos y cPanel web y webmail, ¿sí? A ver, si pongo comprar ahora, seguramente me muestra, no, primero me muestra para registrar dominio, ¿sí? Entonces vamos a irnos a área de tienda, vamos a buscar hosting. Ahí está, ¿no? Básico, $27, ¿no? Profesional, 67. Esto ya es precio anual, ¿sí? Precio anual. Por ejemplo, 30, digamos, ¿no? 3 por 7, 21, 210 bolivianos más o menos, ¿no? Que nos sale, ¿sí? Ya el más básico. Aquí tenemos otro, ¿no? Hosting Bolivia, ¿sí? A ver, vamos a ver sus planes. Ahí está, 150 anual. Te ofrece capacidad 1 giga, transferencia 15 gigabytes, cuentas email 2, base de datos 1, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, a ver qué más nos ofrece. Sí, siempre tiene que tener en cuenta las características que les ofrece, ¿no? Por ejemplo, no les ofrece dominio, ¿no? El dominio no incluido, pero el dominio debe estar aquí. Forma de pago anual, 21 dólares, 150 bolivianos. ¿No? Ahí están sus características, qué es lo que les ofrece, ¿sí? Pero solamente esto es hosting, ¿sí? Aquí tenemos otro, igual es de Bolivia. Aquí vamos a ver seguramente los paquetes, ahí está. SSD profesional 350 bolivianos. Entonces, como podrán ver, esto es por ejemplo hasta 500.000 visitantes por mes. Entonces, más o menos eso es el estándar, ¿no? Por ejemplo, aquí incluye dominio que puedes alojar. Uno, por ejemplo, igual no incluye lo que es dominio gratuito, ¿no? Entonces, eso es el estándar en nuestro medio. Aquí también hay otro para terminar, ¿sí? A ver, no nos muestra sus planes. A ver, vamos a ver. Eh, mm, Planes de hosting. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, planes de hosting, 350 bolivianos año, 1 GB de espacio en disco, dominio.com gratis, ¿sí? Entonces, más o menos ese es el estándar, ¿no? Entonces, depende de las características, más o menos, ¿sí? Para que podamos adquirir, ¿no? Entonces, eso es en tema de hosting y dominio. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando quieres comprar, necesariamente, por ejemplo, cuando son dominios gratis, primero tienes que registrar tu dominio, ¿no? Entonces, al hacer clic en comprar, entonces tienes que registrar tu dominio. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo, voy a hacer casas, ¿sí? Comprobar disponibilidad, ¿sí? Entonces me lo busca. Casas.com.bo, un año, 350 bolivianos. Pero esto puedo registrar esto, ¿sí? Y continuar, ¿no? Entonces, necesariamente primero te registran el dominio. Lo mismo aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al plan, a cualquier plan que cuenta, ahí está. Primero, necesariamente nos registran el dominio, ¿no? Casas, comprobar si está disponible. ¿Sí? Está comprobando, no está disponible. Entonces aquí vamos probando las terminaciones. Por ejemplo, con casas online, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo, por ahí no nos gusta el .com y vamos buscando, o si por ahí no está disponible con las terminaciones, entonces vamos buscando con otras terminaciones, ¿sí? Ahora, esa es la primera forma, ¿no? Y de poder comprar, ¿sí? Ahora, en tema de dominio, también existen empresas que registran dominio, o sea, solamente venden dominio, ¿sí? Dominio, ¿sí? Dominios Google, ¿sí? Comprar dominios en GoDaddy, ¿sí? ¿Sí? Solamente te ofrecen dominios, ¿sí? Dominios. Aquí, por ejemplo, este es de Google. Aquí está arriba de 15 dólares registrar un dominio, ¿sí? Vamos a buscar en otro, en GoDaddy, por ejemplo. Voy a buscar casas igual. Buscar. Por ejemplo, aquí en GoDaddy está de 4.99, ¿no? En adelante. Solamente esto es dominio, ¿sí? A ver, me dice si está disponible. Ahí está, ¿no? Incluso me da opciones, ¿no? Por ejemplo, casas.com no está disponible, entonces me da sugerencias, ¿no? Entonces, más o menos todos están en este rango de precio, ¿sí? Si me voy a otro, ahí está, igual dominios. Voy a poner casas. Ahí está, ¿no? Todos los que están disponibles me va mostrando, ¿sí? Por ejemplo, casas.xyz está disponible 470 anual. Casas.win está 385 anuales. Casas.icu 66 dólares año, ¿sí?
¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto creo que es el más caro, ¿no? Casas.shop está $2,750, ¿sí? Entonces, depende cuán posicionado esté el dominio, ¿sí? Pueden comprar. Ustedes también pueden vender algún momento, ¿no? Por ejemplo, hay dominios que llegan a costar más de 1 millón, ¿sí? Busquen en el internet, seguramente van a encontrar el ranking de los dominios más caros del mundo, ¿sí? Entonces han llegado a más de 1 millón, ¿sí? Entonces se puede vender también, ¿no? Entonces esta es la forma de comprar dominios, pero como habrán visto, es importante comprar hosting y dominio para no complicarse mucho, ¿sí? A la vez, ¿sí? Eso sí, cuando quieran renovar, entonces obviamente ya tienen que pagar. Todo es generalmente por un año, ¿sí? Generalmente por un año. Ya, esos son el tema de lo que son los hostings y dominios pagados. Ahora veamos lo que son los hostings y dominios gratuitos, que seguramente existen muchos, ¿sí? Entonces vamos a poner hosting gratuito. Hosting gratuito, ¿sí? Si buscamos, por ejemplo, aquí nos sale uno. HostGator también nos... Ah, no, estos no son gratuitos, solamente es promoción. Hosting gratis Bolivia. Hosting gratuito, los 5 mejores proveedores 2020. Sí, vamos a entrar ahí. Sí, y seguramente nos salen muchos, ¿no? Este es de la web, no hemos cerrado. Hosting gratis, anual. 100 megabytes de almacenamiento, 500 megabytes de transferencia mensual, correo electrónico 1, panel de control 1, acceso a FTP, lenguaje, ¿no? Nos dan por un año totalmente gratis, ¿sí? Ahora, muchas veces estas, si bien nos dan de forma gratuita, ahí está, hay que llenar el formulario de contactos y no nos da ya mayor opción, ¿sí? Vamos a entrar a esto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden buscar hostings y dominios en la web, ¿sí? Entonces vean las características y todo lo demás para poder adquirirlo, ¿no? Y como ya saben, es totalmente gratis, ¿no? Esto está cargando, ¿sí? Ahora, algo importante, ¿no? Para desarrollar en este curso, lo que vamos a hacer es que ustedes, si no van a comprar un hosting y dominio, es que puedan comprar, o perdón, registrarse en wordpress.org, ¿sí? Entonces vamos a poner WordPress, a ver, .com, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi sitio, ¿sí? Mi sitio. Entonces, aquí yo puedo, ustedes se tienen que registrar, ¿no? Se tienen que registrar. Aquí tengo yo varios blogs, si quieren, ¿sí? En WordPress, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es registrarse en wordpress.com de tal forma que todo lo que desarrollemos puedan también desarrollar en caso de buscar un hosting dominio gratuito, ¿sí? Y si encuentran un hosting y dominio gratuito que el mismo permita desarrollar o instalar WordPress, caso contrario no les va a servir, ¿no? Por ejemplo, les decía Wix, ¿no? Wix.com es una empresa que les ofrece, digamos, servicio de hosting y dominio gratuito, pero ya tienen su propia estructura, su propio, ya está definido, digamos, su formato. Entonces, no es lo mismo que WordPress, no se puede instalar otro, ¿sí? Pero hay hostings y dominios que sí se pueden instalar WordPress, ¿sí? Entonces, busquen hostings y dominios gratuitos que sí se pueda instalar. En caso que no se pueda instalar, entren a este wordpress.com. ¿Listo? Entonces, eso por ahora, entonces, cada quien tiene que desarrollar su cuenta, ¿no? En WordPress o en lo que es un hosting o dominio ya pagado.